Eran 58 en su lista, dio detalles y todo el proceso hasta que no respiraron más. Que fuera capaz de eso, nadie lo hubiera imaginado. Yo lo vi. Lo vi llegar. Lo vi aguantar. Lo vi sufrir por dentro cada vez que se reían de él. Y él me confesó exactamente cómo lo hacía. Me lo dijo frente a frente, con sus propias palabras, con sus propias manos señalando el lugar exacto del cuello donde se aplicaba la inyección, y yo estaba ahí, escuchándolo, mirándolo, asintiendo como si fuera una conversación normal entre compañeros de trabajo. 58 personas expiraron mientras yo le pasaba sal en el comedor. 4 ciudades. 3 cadenas de supermercado. Una escuela secundaria. Casos sin relación aparente, distribuidos en 11 años, archivados en 4 jurisdicciones distintas que nunca se hablaron entre sí. Personas que simplemente dejaban de existir. Sin forcejeo. Sin testigos. Sin explicación que cerrara bien. Hasta que uno sobrevivió. Y cuando ese hombre describió desde su cama de hospital el sonido que hacía la máquina cada vez que giraba, el olor de esa habitación. La sensación de ver su propio teléfono iluminarse con mensajes de su familia mientras su cuerpo dejaba de obedecer y que, por lo que vio dentro de la habitación, mucha más gente había estado ahí. Los horrores que describió obligaron a que los investigadores pusieran los casos sobre la mesa y alguien dijo en voz baja lo que nadie quería decir en voz alta. Que no eran casos distintos. Que era la misma mano. El mismo método. La misma paciencia imposible. Lo llamaron la forma más lenta. Y yo, que fui su única amiga en este mundo, me senté con él cuando nadie quería hacerlo. Le dije una vez que los que hacen daño siempre reciben lo que merecen, sin saber que él ya lo estaba haciendo. Yo fui la persona que más lo entendió, pero no lo supe descifrar. El día que Oscar Mendieta entró al supermercado central de la Avenida Reforma, llovía fuerte. Recuerdo eso porque yo estaba en la caja 3 y podía ver la entrada desde mi posición, y él llegó con un paraguas tan viejo que el viento lo había doblado al revés desde afuera. Lo traía así igual, sin corregirlo, como si hubiera decidido en algún punto del camino, que no valía la pena intentar enderezarlo. Tenía 27 años. Parecía de 16. El uniforme le quedaba grande porque no había talla disponible en su medida y nadie se había molestado en pedirla. Buscaba recursos humanos con una hoja de papel en la mano y la expresión de alguien que sabe que va a llegar al lugar equivocado sin importar hacia dónde camine. Luciano lo recibió. Era el encargado de almacén, 42 años, complexión de hombre que alguna vez fue fuerte y que ahora usaba ese recuerdo para compensar otras cosas. Lo miró de arriba abajo, frente a todos los del turno de la tarde, soltó una carcajada corta, casi admirativa en su crueldad, y dijo, ¿este es el refuerzo que mandaron? Dios nos agarre confesados. Nadie dijo algo. Lo vi sonrojarse, apretar la hoja de papel, y seguir caminando con la cabeza más abajo que antes. Algo en mi pecho se movió de una manera que no era solo compasión. Era reconocimiento. Mi hermano Mateo tenía 19 años cuando renunció a la vida. Era callado de ese tipo de silencio que la gente confunde con arrogancia cuando en realidad es terror. Brillante, con una memoria que asombraba a sus maestros cuando se dignaban a mirarlo, y demasiado sensible para un mundo que desde siempre ha tratado ese tipo de sensibilidad como una deformidad a corregir. Aguantó 2 años de burlas en la preparatoria. 2 años de apodos, de empujones en los pasillos, de risas colectivas que no necesitaban explicación. Una mañana de marzo ya no bajó a desayunar. Viendo a Oscar por primera vez, en mi mente retumbó de nueva cuenta el grito desgarrador de mi madre cuando subió a buscar a Mateo, me pidió que no subiera pero alcancé a ver cómo entre llanto y gritos ella cortaba la cuerda para bajarlo. Yo tenía 14 años. 20 años después, parada en la caja 3, viendo a un hombre guardar silencio mientras otro se reía de su paraguas roto. Entendí que habían pasado 2 décadas buscando a mi hermano Mateo en cada persona callada que encontraba. Tratando de hacer lo que no pude entonces. Tratando de llegar antes.
Con Oscar creí que era ese momento. No tenía idea de que en realidad estaba llegando tarde. Oscar era eficiente. Eso nadie podía negarlo aunque quisieran todos lo demás. Acomodaba el producto más rápido que cualquier otro en el turno, nunca llegaba tarde, nunca dejaba mal contada la mercancía, no cometía el mismo error 2 veces. Era el tipo de trabajador que en otra empresa, con otra cultura y otra gente, hubiera sido promovido antes de los 6 meses. Aquí era el blanco perfecto. Luciano le escondía el gafete antes del turno para que llegara al piso sin identificación y el supervisor le llamara la atención delante de los clientes. Rodrigo y Fabián, 2 chicos de 18 que llevaban apenas un año y que habían encontrado en la crueldad una forma de pertenencia, le ponían apodos que prefiero no repetir aquí. Le sacaban foto cuando cometía cualquier error menor, foto que inmediatamente llegaba al grupo de WhatsApp del trabajo, ese grupo al que por supuesto nadie pensó en no agregar a Oscar. Él veía las burlas en su propio teléfono, en tiempo real, con su nombre ahí, con su cara ahí, mientras seguía trabajando en el mismo pasillo de los que las enviaban. Y no decía nada. Eso era lo que más los envalentonaba. El silencio de Oscar funcionaba como gasolina. Un hombre que grita puede defenderse, puede escalar el conflicto, puede hacer que la situación se vuelva incómoda para todos. Un hombre que absorbe en silencio parece que está aceptando, parece que está confirmando todo lo que le dicen, y eso los hacía querer más. Yo me acercaba cada que podía. En el comedor, en los pasillos, en los 5 minutos de descanso que nos tocaba juntos a veces. Le llevaba café cuando veía que no había bajado a la cafetería. Me sentaba con él cuando estaba solo en la mesa del fondo de siempre. No te hagas menos, le decía. Son inseguros. La gente que no tiene nada real que defender ataca a los que sí tienen algo. Él me miraba. Siempre un segundo más de lo que la conversación requería, como si estuviera calculando algo detrás de esos ojos tranquilos. Luego sonreía, apenas, con la comisura derecha únicamente, y se frotaba el cuello. La primera vez que lo vi hacer ese gesto pensé en una contractura. Un músculo cargado por el estrés, la postura de alguien que carga cajas 8 horas seguidas, un tic nervioso. Pero no era eso. Era demasiado lento para ser involuntario. 3 dedos, siempre los mismos 3, sobre la carótida, siguiendo una línea de arriba hacia abajo como si midiera o recordara algo, como si practicara algo que solo él sabía. Y siempre pagan. Me decía en voz baja. Casi para él mismo. ¿Quién paga, Oscar? Me miraba como si la respuesta fuera obvia y la pregunta fuera la que no tenía sentido. Los que hacen daño. Al final, siempre pagan. Yo lo escuché como filosofía de supervivencia. Como la frase de quien aprendió a no quebrarse porque se convenció de que el universo lleva sus propias cuentas. Lo escuché como si lo hubiera dicho Mateo y alguien lo hubiera logrado convencer de que valía la pena esperar. Era un método de trabajo. Me lo estaba describiendo en voz alta y yo lo traduje al idioma equivocado. Hubo un martes que cambió todo, yo lo supe mucho tiempo después. Luciano había encontrado un descuadre en el registro de congelados. Un error de la semana anterior, documentado en el sistema con fecha y firma de otro operador, un error que existía antes de que Oscar trabajara en ese turno, comprobable con 2 clics en cualquier computadora del almacén. No importó. Luciano lo llamó al frente, en el pasillo central, con 8 compañeros presentes y 2 clientes que alcanzaron a escuchar, y le dijo cosas que no se le dicen a un ser humano. Le dijo que era un estorbo, que era un error de contratación. Y esto es lo que nunca olvidé porque lo escuché completo desde el pasillo de enfrente, que gente como él no servía ni para nada. Oscar no levantó la voz. Pidió disculpas por algo que no había hecho con una calma que en ese momento me pareció dignidad y que ahora, con todo lo que sé, fue lo más estrujante. Oscar subió al baño del 3er piso, el que nadie usaba porque quedaba junto a la bodega de artículos de temporada y el olor de los plásticos nuevos impregnaba todo. Oscar lo usaba seguido. Yo lo había notado antes pero no le había dado forma a esa observación hasta ese día, cuando lo seguí,
Tenía miedo de lo que podía encontrar cuando llegara, porque Mateo también se encerraba y yo era demasiado niña entonces para entender que esos encierros eran el sonido de alguien construyéndose por dentro un lugar donde el mundo no pudiera entrar. Toqué la puerta. «Oscar, ¿estás bien?» Silencio. «Oscar, por favor». Escuché agua, luego pasos. La puerta se abrió y él estaba perfectamente recompuesto. Ojos secos. Uniforme acomodado. La expresión de alguien que acaba de cerrar una ventana que por un momento dejó entrar demasiado viento. «Estoy bien, Ana. No tienes que aguantar esto. Puedes hablar con el gerente, puedes documentar, hay procesos para esto, no tienes que». «Y no hace falta», dijo. Y se frotó el cuello. Los 3 dedos. La línea de arriba hacia abajo. «¿Y sabes cuánto tarda el cuerpo humano en procesar la privación de oxígeno?», me preguntó. Lo dijo con la misma naturalidad con que se pregunta si ya sirvieron el café. «¿O no?», respondí, con una confusión que no alcancé a disimular. 72 horas y dijo. «Para entonces ya estás pensando, viendo y sintiendo todo diferente». Bajó las escaleras. Yo me quedé parada frente a la puerta del baño con esa frase en la cabeza, dándole vueltas, buscándole el sentido que yo quería que tuviera. Ese lo encontré. Me tardé 3 años en encontrar el otro. Lo que yo no sabía mientras le pasaba sal y le decía que no se dejara, era la historia completa de Oscar Mendieta, que la policía tardó meses en reconstruir y que cuando lo lograron, tuvieron que revisar todo 2 veces porque no cabía en una sola lectura. Oscar había quedado huérfano a los 11 años. Accidente de tráfico. Sin hermanos. El tío que se hizo cargo de él, desapareció antes de que Oscar cumpliera 15, desaparición que nunca fue reportada porque Oscar no lo hizo, y que la investigación posterior no logró esclarecer del todo. Las hipótesis están en el expediente y son las que son. Aprendió solo. A cocinar, a pagar servicios, a gestionar el poco dinero que había, a moverse por el mundo sin que nadie lo viera. Terminó la preparatoria en modalidad abierta con calificaciones que hubieran alcanzado para una beca universitaria si alguien se hubiera sentado con él a hacerlo. Tomó cursos en línea. Electricidad básica. Mecánica. Química orgánica. Anatomía humana. Fisiología del sistema nervioso. Todos en plataformas gratuitas, todos con certificados que guardaba en una carpeta de cartón en su departamento, todos cursados con una disciplina y una atención al detalle que los instructores en los foros describían. Cuando la policía los contactó, como fuera de lo común, Oscar no estudiaba para aprender en abstracto. Estudiaba para no cometer errores. El primer caso documentado fue un alumno de su escuela secundaria. Se llamaba Beto. Desapareció en mayo. Fue encontrado en septiembre en un canal de riego, con los pulmones llenos de agua, sin señales de forcejeo, sin marcas defensivas. Sin nada que perturbara la teoría del ahogamiento accidental excepto 2 detalles que el perito de guardia no conectó. El agua en los pulmones no correspondía químicamente al agua del canal, y había una marca fina, casi imperceptible, perfectamente simétrica, en el cuello. El caso se cerró. La familia lloró. El expediente se archivó. Oscar tenía 16 años cuando lo hizo. Después de Beto no hubo otro caso durante 4 años. Oscar esperaba. Era su característica más aterradora, más que la inteligencia, más que el método, más que cualquier otra cosa, la paciencia. Podía convivir con alguien que lo maltrataba durante meses, registrando, calculando, esperando el momento en que la ventana de oportunidad y el riesgo de exposición se alinearon de la manera correcta. Podía parecer que lo había olvidado. Podía parecer que había perdonado, pero no. Solo esperaba. Cambiaba de ciudad con una frecuencia que en retrospectiva tenía un patrón claro pero que en tiempo real nadie tenía razón alguna para rastrear. Un joven sin familia, sin vínculos fijos, con habilidades de almacén y un historial laboral limpio, encontraba trabajo fácilmente en cualquier cadena necesitando operadores de turno.
Llegaba. Se instalaba. Aguantaba. Documentaba. Y cuando llegaba el momento, actuaba. La inyección era en la carótida. Una aguja de calibre fino, prácticamente indolora en el momento, que Oscar aplicaba en situaciones de contacto físico. En el empujón del pasillo, en la palmada falsa de compañerismo, en el apretón de mano que algunos usaban para demostrar jerarquía. La sustancia era un paralizante de acción progresiva que él sintetizaba con precursores de uso industrial, materiales que se compran sin levantar alarmas si sabes exactamente qué cantidades comprar, en qué combinación, con qué intervalos entre compras para no aparecer en ningún sistema. La víctima no perdía la conciencia de inmediato. Tardaba entre 4 y 6 horas en quedar completamente inmovilizada, horas durante las cuales seguía su rutina normal, sentía que algo no estaba bien pero no podía precisar qué. Y para cuando entendía lo que estaba pasando ya no tenía manera de comunicarlo. Para entonces ya estaba en el departamento. Ya estaba en la habitación. Cuando la policía entró al departamento de Oscar, el primer elemento en cruzar la puerta de la habitación del fondo se detuvo sin poder avanzar. El hedor que solo el no vivir expide y la escena lo detuvo en seco. 4 por 4 metros. Paredes recubiertas de material acústico que Oscar había instalado, placa por placa, con los tornillos en los ángulos exactos, en el orden correcto, con la eficiencia silenciosa que ponía en todo lo que hacía. En el centro, un armazón de metal soldado a mano, con poleas de acero, cables de tensión graduable y un sistema de reloj que Oscar había construido modificando el mecanismo de un temporizador industrial. La máquina funcionaba con un principio simple y por eso mismo irreversible. Cada 12 horas, el mecanismo giraba un cuarto de vuelta. Lo suficiente para tensar el cable 3 milímetros. Lo suficiente para reducir el flujo de oxígeno sin interrumpirlo de golpe. Justo lo necesario para que el cuerpo comenzara a fallar y entrar en un estado de terror biológico puro, instintivo, más antiguo que cualquier pensamiento. En 72 horas el giro acumulado cerraba el paso completamente. 72 horas. El mismo tiempo que tarda el sistema policial en iniciar la búsqueda formal de una persona reportada como desaparecida. Oscar lo sabía porque lo había investigado. Porque había encontrado ese número en artículos de procedimiento policial, en foros de familias de desaparecidos, en noticias de casos que él mismo había seguido. El margen legal en el que nadie busca formalmente y que él había convertido en el núcleo de su método. Y durante ese tiempo, la víctima estaba consciente. Eso era lo que lo hacía más perturbador. No era solo el mecanismo físico. Era lo que Oscar hacía con el tiempo que le daba. Se sentaba junto a la máquina con el teléfono de su víctima en la mano y se lo mostraba. Cada notificación y cada mensaje. El primer texto de la pareja preguntando dónde estás con un signo de interrogación solo, casual, el tipo de mensaje que uno manda sin preocupación real. Luego el segundo, más largo. Luego la llamada perdida. Luego las llamadas seguidas. El mensaje de la madre, del hermano y la cadena de personas que construían en tiempo real la arquitectura del pánico. Sin saber que la persona a quien buscaban podía ver cada palabra y no se podía mover ni un dedo para responder. Oscar los miraba ver eso. Los miraba leer sus propios nombres en la desesperación de otros. Y no decía nada. El terror que buscaba no era el que produce una amenaza verbal. Era el que produce entender completamente lo que está pasando y no poder hacer absolutamente nada con eso. Era, en su arquitectura más fría, la inversión exacta de lo que él había vivido. Sin que nadie lo escuchara o interviniera. Sin que el dolor que era evidente para cualquiera que lo mirara con atención produjera ninguna acción en ninguna dirección. Ahora ellos entendían. Ahora ellos eran perfectamente conscientes. Esperaban que alguien llegara. Era un miércoles cuando entraron. Yo estaba ordenando el anaquel de cereales en el pasillo 4 cuando escuché los gritos desde la entrada principal. Pensé en un cliente difícil, en el tipo de escena que pasa 2 o 3 veces al mes en cualquier supermercado grande. Luego escuché el sonido de los radios,
La frecuencia particular de las comunicaciones tácticas y cuando me asomé por el extremo del pasillo vi los chalecos. SWAT. 8 elementos mínimo. 2 cubriendo cada salida. El gerente contra la pared con las manos en la nuca sin terminar de procesar lo que estaba pasando. Fabián quedó tirado en el suelo del pasillo 3 porque estaba en el lugar equivocado cuando el equipo avanzó y uno de los elementos lo había derribado por reflejo antes de identificarlo. Los clientes corriendo hacia el fondo del local, hacia el único punto sin cobertura táctica, que siempre es hacia donde corre la gente cuando no sabe qué hacer. Y el único blanco real estaba en el pasillo de atrás, en el almacén de limpieza, con un escáner en la mano y 3 cajas de detergente industrial a medio acomodar. Lo vi cuando lo rodearon. Oscar levantó los ojos del escáner, vio los rifles y los chalecos, la cantidad de gente que habían mandado a buscarlo, y su expresión no cambió. Fue la de alguien que llevaba mucho tiempo sabiendo que ese momento iba a llegar y que en algún punto dejó de importarle cuando. Soltó el escáner. Levantó las manos. Se arrodilló antes de que se lo pidieran. Y antes de que le pusieran las esposas. Antes de que el primer elemento llegara a su altura, giró la cabeza en el pasillo y me buscó entre el caos. Me encontró de inmediato, como si supiera exactamente dónde estaba yo, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Me miró 3 segundos completos. Y se frotó el cuello. Una última vez. Los 3 dedos. La línea de arriba hacia abajo. Sonrió. No con maldad. Sonrió de la manera en que lo hace alguien que acaba de terminar algo que llevaba mucho tiempo construyendo y que está revisando mentalmente si quedó bien. Lo sacaron esposado por la entrada principal con 3 elementos a cada lado y una calle ya acordonada y yo me quedé parada en el pasillo de cereales con el corazón golpeándome tan fuerte que podía escucharlo. Viendo el espacio vacío donde había estado Oscar 30 segundos antes y tratando de conectar la persona que acababa de salir esposada con la persona que me había dicho que siempre pagan mientras yo le pasaba la sal. Tardé mucho tiempo en conectarlas. No sé si alguna vez lo logré del todo. Oscar Mendieta no habló durante 43 días de interrogatorio. No porque no quisiera. Es que estaba evaluando. Los investigadores que trabajaron el caso dijeron después que nunca habían interrogado a alguien con ese nivel de control sobre el proceso. Que Oscar escuchaba cada pregunta con atención completa y después miraba al techo durante un momento exacto, siempre el mismo, como si estuviera consultando algo donde nadie más podía ver. Cuando llegó la fiscal Sotomayor al día 44, Oscar le estudió durante 10 segundos completos sin decir nada, y luego preguntó si podía escribir los nombres en orden. Le dieron papel y pluma. Escribió durante 1 hora y 40 minutos sin parar, sin corregir, sin dudar. 58 nombres. Cada uno con fecha exacta, ciudad, método específico, ubicación del cuerpo o del punto de descarte, y al final de cada entrada, una sola línea. Una sola oración que describe el por qué. Porque me llamó inútil delante de 20 personas y se rió. Porque escupió en mi mochila en el pasillo y tomó foto para compartir. Porque le dijo a mi supervisor que yo robaba mercancía cuando nunca lo hice. Porque me tiró el almuerzo al suelo el primer día y aplaudió cuando lo hizo. Porque durante 4 meses me llamó por un apodo que no voy a escribir aquí. 58 veces la misma estructura. Sin justificaciones elaboradas. Sin el lenguaje de alguien que busca comprensión o que construye un argumento. Solo el de alguien que llevaba un registro. Al final de la lista había una nota separada del resto por una línea horizontal. La fiscal Sotomayor la leyó, y tardó un momento en levantar la vista. Decía: Ana Robles. Supermercado Central, Reforma. No está en la lista. Fue la única persona buena en todo este tiempo. No lo sabe. Creo que tiene un hermano que entendería por qué hice lo que hice. La fiscal me llamó esa tarde. Me leyó la nota por teléfono y yo no pude decir nada durante no sé cuánto tiempo. Estaba sentada en el suelo de mi cocina con el teléfono en la mano y el único pensamiento coherente que podía formar era que Mateo tenía 19 años y que Oscar tenía 27 y que en algún lugar entre esas dos
edades había una línea que yo no había visto cruzar a ninguno de los dos. Le pregunté a la fiscal si podía hablar con él. Me dijo que por el momento no era posible. Le pregunté si él había preguntado por mí. Hubo una pausa. Me dijo que sí. Que en el día 42, un día antes de empezar a hablar, Oscar había pedido saber si yo estaba bien. Que era la única pregunta personal que había hecho en todo el proceso. Colgué. Me quedé en el piso de la cocina mucho tiempo. Pensando en el paraguas doblado al revés. En el baño del tercer piso. En los 3 dedos sobre la carótida siguiendo la línea invisible. En la pregunta sobre el oxígeno que yo traduje al idioma equivocado. Mateo no bajó a desayunar aquella mañana de marzo. Oscar que sí bajó, todos los días, a un trabajo donde lo estaban destruyendo, y que bajaba porque ya tenía una razón para hacerlo. Pensé en eso. En que significa ser la razón equivocada que mantiene en pie a la persona equivocada. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera llegado antes? Si alguien hubiera llegado a tiempo a cualquiera de los dos. No tengo respuesta para eso. Solo tengo el tic que nunca lo fue. Los 3 dedos sobre la línea del cuello. La voz baja diciéndome siempre pagan mientras yo asentía y le ponía la sal en la mesa. 72 horas es el tiempo que decidimos que una vida vale, antes de empezar a buscarla. Oscar lo sabía y construyó su método exactamente ahí. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Es el caso con mayor número de víctimas conectadas por método único en la historia criminal del país. La investigación tomó 11 años, 4 jurisdicciones, 58 pérdidas y un sobreviviente de esas 72 horas. Esto es ADN Siniestro. Y recuerda que la maldad no llega con el tiempo. La maldad viene por defecto.